La vida en este mundo es temporal. En este canal te ayudará a encontrar una palabra de Dios de amor, fe y esperanza, que es Jesucristo. Tú decides qué camino quieres tomar. Esta es Salvación a tu casa, donde encuentras una palabra de fe, de amor y esperanza. Hoy nos acompaña nuestra hermana Susi, que va a estar compartiendo su testimonio de poder, de las grandes cosas que Dios puede hacer en aquella persona que le da una oportunidad a Dios que cambie nuestras vidas. No sabemos tu problema, no sabemos lo que tú puedes estar atravesando, pero así como fue de gran bendición cuando nuestra hermana Susi me lo contaba a mí, sé que va a ser de gran bendición para tu vida, para tu familia y para tus generaciones. Y si tú crees que una palabra que venga del corazón de Dios puede cambiar tu destino y tu corazón, quédate hasta el final para que escuches este testimonio de poder. Hoy ahorita le voy a estar dando el tiempo a nuestra hermana Susi para que dé un saludo y pueda hablar un poquito de ella, de dónde ella nació y cómo se llama. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano, por la invitación. Y mi nombre es Susi Vadillo. Vengo, nací en Durango, México, en un rancho pequeño. Y ahora estoy aquí para compartir mi testimonio, lo que Dios ha hecho en mí. Quería agradecerle personalmente por aceptar la invitación de poder hablar su testimonio. Sé que no es fácil porque vamos a hablar ciertos puntos de su niñez, de su juventud y cómo conoció a Cristo, ¿verdad? La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo fue su niñez antes de conocer a Cristo? ¿Cómo fue afectada su niñez en su vida, en su familia? Amén. Bueno, mi vida fue difícil, ¿verdad? Desde mi niñez, desde que yo me acuerdo, mi niñez fue afectada por causa de mis padres, ¿verdad? Que fue una familia disfuncional donde mi padre tomaba mucho, mi madre pues vivir esa situación con él también fue dura también, fue una madre que no tuvo cariño pues para nosotros, y yo de mi padre pues no supe lo que es tener un padre, porque mi padre siempre pues casi no lo miraba porque él siempre viajaba, ¿verdad? Para acá, para California. Él casi no nos visitaba, iba tal vez al año o 2 años, no recuerdo, pero sí recuerdo que cuando iba siempre estaba tomando, siempre golpeaba a mi mamá, siempre decía malas palabras. Viví en ese círculo, ¿verdad? Donde había violencia, y de parte de mi mamá, cuando él ya se venía para acá, pues ella trató de sacarnos adelante como ella pudo, porque también mi padre se hizo irresponsable, ¿verdad? No nos daba el sustento para vivir, y mi mamá fue dura con nosotros. eh, Ella nos maltrataba, y yo entiendo que fue su forma en que ella vivía y cómo fue criada también, ¿verdad? Y todo esto que la llevaba, tal vez, ¿verdad?, a hacer lo que ella hacía, tal vez falta de desamor, y no podía dar lo que no tenía también. Sé que no nos dio amor, nos trataba de una forma, pues gritándonos, hablaba de nuestra persona, o sea, me sentía cohibida, me sentía temerosa cuando era niña, porque pues no hubo ese amor en mi casa, no hubo una guianza, ¿verdad? De qué era el respeto, tal vez el amor en un hogar, ¿verdad? Fue difícil para mi vida, una niñez muy triste, falta de todo, ¿verdad? Falta de comida, tal vez falta de juguetes. Me acuerdo que yo hacía mis muñequitas de papel, yo con eso jugaba, porque pues para mí tener un juguete creo que no lo tuve. Siempre decía tener una muñeca y no la tuve, pero Dios es grande, pues, ¿verdad? Pero sí estoy contando esto porque eh, fue una de las partes, pues, que todo eso afectó a mi vida, ¿verdad? Más que nada, pues, la falta de amor, que es lo que más afecta, las palabras que hieren tu corazón, las palabras que duelen más
que golpes, y pues eso fue lo que mi niñez afectó. La Biblia dice en Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso Jehová me recogerá. Usted comentaba que vivió con una familia disfuncional, Sí, donde le faltaba amor, le faltaba cariño. Su padre y su madre no conocían de Dios. Y a veces mucha gente está así. Crecieron, tuvieron familia y viven con ese odio, ese rencor. Y dicen, ¿por qué mi padre me trató de esta manera? ¿Por qué mi madre me trató de esta manera? La Biblia dice que el que no conoce a Dios no sabe amar. Y sí es verdad. Cuando no conocemos a Dios no sabemos amar. Decimos amar, pero nuestros hechos marcan a veces a nuestros hijos. sí, Los golpes que le golpeaba a tu padre, a tu mamá, te marcó la vida. sí, El no tener para comer, el no tener para simplemente disfrutar lo que es un hogar, creo que eso afecta y muchos se van a poder identificar contigo. sí. Pero mientras usted hablaba en su niñez que no tenía ese amor, ese calor de un hogar, también su niñez fue afectada, ¿verdad? Sí. De muchas maneras, ¿verdad? Háblenos un poquito de eso más, acerca de qué fue también que lo llevó a sentirse bajo estima, a sentirse temor, a sentirse inseguridad, a sentirse no amada y sentirse que muchas veces por la mente le cruzaba, ¿seré que es un error que vine a este mundo? Sí, ¿Seré que en verdad valgo algo o en verdad me ama? sí, Háblenos amén. un poquito de eso. Sí, hermano, así es. Sí llegó a afectar tanto todas las palabras, ¿verdad? Pero llegó a afectar tanto también que mi mente se abrió a temprana edad. Yo no sabía lo que era cosas de adultos, ¿verdad? Pero sí mi mente se abrió porque por un familiar mío eh, en, en masturbación, ¿verdad? Esta persona a mí me enseñó lo que era, pero yo era inocente, yo no sabía lo que era, ¿verdad? Y eso afectó tanto mi vida, pues también fue trayendo, ya fue una adicción, ¿verdad? La que se me hizo y fue afectada a mi niñez de esa manera, ¿verdad? También fue muy difícil para mí, todo esto trajo mucho, se puede decir, emocionalmente, ¿verdad? Le Mi afectó. vida, cambió mi vida de una niñez a ya saber cosas de adultos que yo, pues en esas edades no se saben, y en esos tiempos también donde yo viví, o sea, estos tiempos no eran tan difíciles como ahora, que ahora hay más tecnología, más cosas, ¿verdad? Pero sí, fui muy afectada por esa situación, demasiado, ¿verdad? Que fue un trauma para mí y fue una adicción muy grande para mí. Le agradezco por su valentía y por esforzarse a hablar secretos muy guardados en el alma y en el corazón que muchas veces nosotros no nos sentimos orgullosos de hablar, ¿verdad? Pero usted no se siente de esa manera porque Cristo la cambió y la libertó, y a pesar Amén. que usted no pidió ser expuesta a ciertas cosas en su niñez, y a pesar que usted no pidió que viviera en una familia disfuncional, Sí, amén. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito en su vida, Amén. porque a pesar que podemos tener un pasado bien oscuro, a un pasado que nos podamos sentir que sin Él no podemos hacer nada, Él es un Dios que tiene un plan perfecto para nuestras vidas Sí, amén. y cambia nuestro pasado. Así es. Y aunque sea tan oscuro, nos da un corazón nuevo, una mente nueva. Amén. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y mientras usted hablaba, creo que hay mucha gente que se puede identificar con usted, que vivió esa niñez. Falta de amor, falta de comprensión, falta de cariño, no pasar hambre, no saber qué es jugar con un padre, con una madre. Y aun que la mente fue abierta a tan temprana edad de siendo una niña que no merecía usted pasar por eso, Dios aún tuvo misericordia de usted y la alcanzó. Así es. ¿Cómo le fue afectando su niñez en su juventud?
Amén. Usted no conocía de Cristo tampoco, ¿verdad? Así Apenas es. iba creciendo. Sí. ¿Cómo fue que lo afectó su niñez en su adolescencia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que fue llevando, cargando en su corazón a ser la persona en su adolescencia que fue? Amén. Pues eso marcó mi vida tanto, como te decía, ¿verdad? Que fue una adicción muy grande que yo tenía y que practicaba, ¿verdad? Y, y, y fue marcándolo también en que yo me sentía tan insegura que llegué pues a buscar ya yo llenar ese vacío, ese dolor que yo tenía en mucha vanidad, ¿verdad? Buscaba hacer cosas que me distrajeran, buscaba, eh, sí, buscaba mi cuerpo, lo quería pues tener perfecto, o sea, era tanta la vanidad que había en mí, eh, que yo empecé pues a hacer ejercicio, empecé a hacer muchas cosas para mi baja autoestima era demasiada que yo quería supuestamente con eso sentirme mejor, ¿verdad? ¿Verdad? Llegar a sentirme de un modo diferente, pero realmente no me sentía bien, al contrario, me sentía mal y no me hacía feliz. O sea, ese vacío que yo tenía dentro de mí, nada lo podía llenar. No lo podía llenar ni la ropa, ni el maquillaje, no podía llenarlo esa vanidad que yo tenía en mí de usar alhajas, joyas, porque quería sentirme mejor, pero la realidad fue que nunca eso nada cambió en mí. O al contrario, porque entre más hacía cosas, más quería, o sea, más iba yo creciendo en mí esa vanidad, ¿verdad? Que fue ¿Verdad? demasiado, ¿verdad? Esa vanidad que había en mí, pero yo sé que Dios tenía un plan en mí y ahora lo puedo compartir, ¿verdad? Con ese gozo, porque sé que Dios es grande y que Dios tenía ahora un plan para mí, y el cual ha llegado a mi vida, ¿verdad? Y esa fue una de las experiencias pues que yo pasé en mi adolescencia, ya cuando fui creciendo, que fue mucho querer yo llegué también a tomar, ¿verdad? Llegué a tomar para sentirme bien también, y por un ratito, pero siempre ese vacío ahí estaba, ¿verdad? Nada Amén. podía llenar mi corazón y Dios lo ha cambiado. Amén. Gloria a Dios. Usted decía que su juventud fue afectada también por todo lo que vivió en su niñez, ¿verdad? Y decía que trataba de buscar la paz y la felicidad en vanidad, Sí, en bebidas, trataba de aliviar el corazón que lo tenía herido, ¿verdad? sí, Y dice que usted tenía una familia disfuncional. Su padre venía a Estados Unidos, los abandonaba, iba cada año. Punto que usted en su desesperación, um, mientras usted me contaba su testimonio, usted llegó a Estados Unidos, ¿verdad? En su desesperación tratando de huir de la hambre. Cuéntenos un poquito de eso. sí, amén. Pues cuando yo salí de mi país, ¿verdad? De, de donde yo residía, pues Dios ya estaba haciendo algo ahí, pues Dios usó a una persona para que me trajera aquí a Estados Unidos, ¿verdad? Mis padres no sabían que yo venía para acá, fue algo que salió así, porque pues yo salí porque pues sufríamos de hambre, mi mamá nos había dejado, como quien dice así, sin nada, ¿verdad? Ya cuando se vino vendió todo y nos dejó así nada más. También no sé qué pasó, parece que se olvidó de nosotros, ¿verdad? Fue como que nos dejó totalmente solos, pero sé que Dios no lo hizo, porque precisamente hubo alguien que Dios usó para que llegara a mí y me dijera que alguien estaba ocupando a alguien para trabajar aquí, ¿verdad? Y fue así como yo salí de México y llegué aquí a Estados Unidos. Wow, la verdad que me impactaba cómo fue su transcurso de su vida. Vivió con padres disfuncionales,
fue abandonada con todos sus hermanos, hermanas, en México, pasó hambre, Sí. pasó dolor, pasó muchas cosas. Dios le da una oportunidad, porque yo sé que fue Dios, venir al país de Estados Unidos. ¿Cuántos años tenía cuando llegó a los Estados Unidos? Yo tenía 15 años, aquí cumplí los 16, y pues fue el proceso de llegar acá, ¿verdad? Tan pequeña, porque Sí. yo me vine sola, no, mis padres no sabían que yo venía y pues ah, fue algo que cambia la vida, ¿verdad? Cambia la vida, tal vez de tu niñez te marca tanto pues para llegar aquí a este país y mirar tantas cosas que yo miré, ¿verdad? ¿Verdad? En el camino y que pasé también cuando yo venía para acá. Cuando llegó a Estados Unidos, ¿o dónde llegó? ¿Llegó con sus padres o llegó con un familiar? Cuéntenos un poquito de eso. Sí, no, yo llegué con la familia que me trajo. Mm. Ellos estaban ocupando una persona para cuidar niños y yo llegué con ellos. Y después de llegar con ellos, la persona que me trajo me miraba muy triste, me miraba llorando porque pues no conocía a nadie, ¿verdad? Como quien dice, vine con una familia desconocida, no conocía nada y me dijo, ¿por qué estás así? Estás muy triste y te miro que no quieres comer, ¿te pasa algo? Y sí, le digo yo, me siento mal, quisiera estar con mi familia, quisiera regresarme. Yo en ese momento pensé porque extrañaba a mis hermanos, ¿verdad? Y los había dejado, sé que los dejé desamparados porque me recordaba que no teníamos de comer, ¿verdad? Que durábamos días sin comer a veces y sentí que se quedaron solos, ¿verdad? Entonces, ella como me miró así, pues dijo, voy a llamar a tus papás, ¿verdad? Me das el número. Y fue cuando eh, llamaron a mis papás y mis papás vinieron a ver. Y la recogieron Sí, y empezó a vivir con ellos, ¿verdad? sí. Pero usted hablaba y decía que se fue huyendo por hambre, por ciertas cosas, ¿verdad? ¿Cómo fue la vida con usted, con sus padres ahora en Estados Unidos? Sí, pues yo me vine huyendo del hambre, vine huyendo de la pobreza, ¿verdad? Pero pues llegué aquí con mis padres y a experimentar lo mismo de mi niñez, que miraba igual golpes, a gritos, insultos, a mi padre enojado porque nos estaba manteniendo, me decía a mí que pues, si yo había venido a trabajar, que por qué no estaba trabajando, ¿verdad? Y él no quería una responsabilidad, aunque todavía la tenía, pero yo le decía, sí es cierto, es verdad, y más que nada me recordaba de mis hermanos, ¿verdad? Eh, este, y, y pues fue un proceso difícil porque yo tan solo tenía 6 meses de estar aquí, que, que fue que en este tiempo conocí al papá de mis hijos, y por medio de mi mamá, que lo conoció ella, pero en esto que te estoy contando, pasó que mi papá, pues, cuando él estaba tomando, cuando tuvo una discusión con mi mamá, eh, ahí él, no sé, ¿verdad?, qué fue lo que él pensó, pero me agarró del brazo, me sacó de la casa y cuando llegó el papá de mis hijos, que yo no lo conocía, que solamente lo había mirado como por 2 semanas, era totalmente un desconocido para mí. Mi papá me sacó y llegó él y le dijo que si me quería que él me regalaba, ¿verdad? Con él, que, que me fuera con él. Entonces yo, para no mirar la situación en la que yo estaba viviendo, pues no pedí yo esto, ¿verdad? Pero lo tuve que hacer porque no quería seguir mirando cómo mi papá golpeaba a mi mamá y la maltrataba y pues al mismo tiempo también a nosotros, ¿verdad? Eh, Preferí salirme de mi casa e irme con él, pero no lo conocía. Entonces eso fue algo que marcó mi vida porque yo al irme con él no sabía quién era tampoco y lo que yo iba a pasar con él estando con él, ¿verdad? Wow. La verdad toca mucho mi corazón su testimonio, hermana, porque la Biblia dice
En Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso Jehová me recogerá. Dios tenía un plan para su vida, a pesar que solamente tenía 15 años, Amén. cumplió los 16. No tenía el amor de padre, nunca tuvo el amor de una madre, pasó necesidad, pasó varios procesos tan difíciles que marcaron su corazón. Su corazón estaba dolido, buscaba una salida, buscaba un alivio que llenara ese vacío que tenía y que le quitara ese dolor que usted tenía en su corazón. Y su padre en su desesperación, fíjese, tomando, que no conocía de Dios, Sí. la regaló con un hombre que ni siquiera usted lo conocía, siendo de 16 años, que una joven lo que prefiere es disfrutar la vida, jugar con amigas, con amigos, ir al colegio, Sí. ir a la escuela. Usted no tuvo nada de eso. Usted No. fue regalada con un hombre que ni siquiera conocía, simplemente por palabra de su padre, Sí. ebrio, tomado. Y usted habla de que pasó un proceso bien difícil, que tuvo hijos. ¿Cuántos Sí. hijos tuvo? ¿Qué pasó en esa relación que usted no pidió, siendo una niña de 16 años? Cuéntenos un poquito de eso para que la audiencia pueda Sí. entender que el proceso que pasó nuestra hermana Susi no fue cualquier cosa, pero que Dios tenía un plan. Al último le vamos a comentar la obra que Dios hizo a través de su vida. Pero Amén. cuéntenos un poquito de ese proceso que usted no pidió ser regalada. Una niña de 16 años, Sí. lo que merece estar con su casa, con sus padres, darles amor, darles cariño. Pero cuéntenos un poquito acerca de eso. Sí, bueno, sí fue desde que salí de mi casa, ¿verdad? Al irme con el papá de mis hijos, pues, como les digo, era un total desconocido para mi vida. Entonces, yo salí embarazada de mi primer hijo, Marco, se llama él, y como al mes de estar con él. Entonces, eh, fue un proceso muy difícil en la manera de que yo no conocía pues totalmente nada de él, como él, ¿cómo te puedo decir? En la manera que él vivía, ¿verdad? La manera que él, su forma de ser, o sea, su carácter, o sea, no sabía nada de él. Simplemente, pues, fue un proceso en cual yo empecé a mirar, ¿verdad? Ya como esta persona era, ¿verdad? Ya era algo, sus vicios, pues, que él tenía, de que yo ya llegué a mirar cosas que me dolían mucho a mí porque ya era, pues, como engaño, ¿verdad? Él también, no les había comentado, pero él tenía la edad casi de 30 años, tenía 29 años, y pues yo era una niña casi para él. Entonces, cuando yo empecé a conocer, a conocer un poco lo que él era, ¿verdad? Él sí al principio me trataba bien, pero cuando tuve a mi hijo, pues él era duro conmigo, empezó a cambiar, yo empecé a conocer la cara, ¿verdad? De él. Eh, encontré a mirar pues pornografía, ¿verdad? Libros que él tenía escondidos, empecé a mirar eh, mujeres tal vez que iban a decirme a mí que pues les había dicho cosas. Empecé a experimentar cosas que yo la verdad, para mí pues fue algo muy difícil porque en él me refugié también, ¿verdad? Fue un Sí. refugio como si fuera se puede decir como un papá para mí, porque pues yo así lo tomé, fue tanto que sí me dolió, ¿verdad? Las cosas que yo miraba y pues un proceso difícil en el estar yo con él también. Él trabajaba tanto que no tenía tiempo para mí ni para mis hijos. Después, a los 3 años y medio de estar con él, tuve a mi hija Jasmine también. Y ese proceso, pues, fue difícil. Yo me cohibía tanto por lo que yo pasé en mi niñez y que yo no salía para afuera. Yo miraba a la gente y cerraba la puerta. 11 años duré con él, que estuve así. Él simplemente llegaba de trabajar ya tarde
no nos sacaba, siempre pues solo trabajo y trabajo, y para él lo importante era casi siempre trabajar, ¿verdad? Y nosotros pues estábamos, como quien dice, solos, ¿verdad? Mis hijos criándose también. No sabía yo, eh, no supe darles amor, pues el amor de una madre, porque eh, pues no lo tuve, no podía dar, como les había dicho, lo que no tenía, porque no conocía, ¿verdad? El amor así. Y era una niña para yo saber qué era eso, y no lo recibí, ¿verdad? Entonces, mis hijos se fueron criando, y mirando también um, las cosas que pasaban entre yo y su papá, ¿verdad? También peleas, discusiones, se fueron creando en un matrimonio también disfuncional. Entonces esto afectó mucho la vida mía y la de mis hijos también. Amén. Muchas gracias, hermana, la verdad, por tomarse el tiempo y comentar esto. Sé que no fue fácil, ¿verdad? No pidió usted casarse, no casarse, pero juntarse con una pareja de temprana edad, ¿verdad? Sí, Porque su así. papá fue que la regaló prácticamente, ¿verdad? Un hombre conocido de 30, no conocido, que tenía 30 años, ¿verdad? Tuvo 2 hijos con él. Sí. Nunca estaba ahí para ustedes, ¿verdad? Esa relación no terminó bien. No. Terminó usted, pues, siendo ser madre y padre para sus hijos, ¿verdad? Sí. Y sacar a sus hijos adelante. Y a pesar de ese proceso tan difícil, Dios tenía un plan para su vida. Sí, Dios tenía así un es. plan, un diseño, un propósito que a pesar que nosotros somos pecadores, no juzgo al papá de sus hijos tampoco, ¿verdad? Porque la Biblia dice, cuando todos pecaron, Sí. estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén, así Ah, es. no venimos a Dios porque éramos perfectos, Sí, venimos a Dios amén. porque estábamos enfermos y necesitábamos una salida, Así. necesitábamos una respuesta. ¿Cómo llegó usted a los pies de Cristo? Sabemos de que usted tuvo que sacar a sus hijos adelante después de que se separó del papá de sus hijos, que Sí. prácticamente usted era una niña de Sí. 16 años teniendo 2 hijos, ¿verdad? Después con el tiempo, pero Sí. nunca aprendió a ser madre. ¿Por qué? Porque nunca se le mostraron el amor a usted siendo una niña, era una niña simplemente de 16 años. Sí. Pero ¿qué fue lo que llevó que usted rendiera su corazón a Cristo? Que usted dijera, ¿sabes qué? Yo ya no puedo vivir así, Amén. porque si sigo viviendo así, no voy a terminar bien. ¿Qué fue lo que Dios tuvo que usar para Amén. alcanzar su vida? Amén. Pues el proceso, ¿verdad? Todo lo que yo venía trayendo de mi pasado, eso marcó mi vida, y pues me sentía tan triste, tan sola, realmente desamparada, ¿verdad? Aún por mi propia familia, ¿verdad? Y, y las cosas que me marcaron a mí, pues marcaron a mis hijos también. Entonces fue un proceso difícil, en el cual pues yo tuve que pasar el proceso ahora con mis hijos, ¿verdad? De ver también que ya mi hijo pues mayor entró en la adolescencia, entró ya él agarrar adicciones, ¿verdad? Y mi hija también, ¿verdad? Ella no agarró adicciones, pero pasó por un proceso muy difícil en su vida también, el cual me tocó llevar a mí esta carga, ¿verdad? Tan difícil, que fue cuando Dios eh, hizo en mí algo que todo esto que pasó en mi vida hizo que yo lo buscara, ¿verdad? Hizo que yo dijera, no hay salida, ¿verdad? ¿A dónde voy? ¿A dónde corro? No hay a dónde ir. Entonces dije yo, pues, vamos a buscar de Dios. Mi hijo también me lo pidió, quiero ir a una iglesia, queremos ver si nuestra vida cambia, ¿verdad? Entonces, yo conocí a mi esposo, Carlos Vadillo se llama. Mi esposo fue una gran ayuda para mi vida, y sé que también fue un propósito que Dios tenía, que él llegara a mi vida, porque él, él me ayudó tanto con mis hijos, y fue como yo conocí a Dios, ¿verdad? Por medio de él, que él me hablaba, y eh, un día me dijo él que iba a ver, iban a ir a la iglesia unos salmistas que a él le gustaban, y me invitó, ¿verdad? Le dije yo sí,
quiero ir, eh, quiero ver cómo es, porque yo no sabía nada, no conocía nada de Dios ni mis hijos. Llévame y fuimos y allí fue cuando yo recibí a Cristo, ¿verdad? Fue mi primera vez que fui, pero fue algo especial para mí porque yo desde que conocí a Cristo, desde esa primera vez mi vida cambió totalmente. Wow. La Biblia habla en Isaías 41:4. Yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Amén. Dios tenía un propósito con usted, hermana, a pesar que usted no entendía lo que estaba pasando, vivió una niñez tan difícil, fue marcada, lastimada, sin amor, a su adolescencia ser regalada, tener 2 hijos, recibir te puede decir maltratos verbalmente, infidelidades, muchas cosas con el papá de sus hijos que ni siquiera usted lo conocía, ¿verdad? Ni siquiera se casaron, nada de eso. Tuvo que salir adelante con sus hijos cuando ya el papá de sus hijos ya no estaba con usted, la dejó prácticamente y usted buscaba una salida. Se sentía que no encontraba, que todo el mundo le había dado la espalda, su familia, no tenían alguien en quien refugiarse, ¿verdad? Sí, y usted decía, pues, ¿dónde voy? ¿A quién busco, verdad? Y Dios tuvo que mandar a un hombre llamado, que es su esposo ahora, ¿verdad? Carlos, que lo conozco, es mi suegro, y es un gran hombre de Dios. Le puedo decir de que Dios tenía un plan para su vida. Yo lo sé. No solamente le mandó a un esposo que la iba a amar y respetar, que en verdad iba a ser familia con usted, y le habló de Cristo, que es lo más importante. Sí. Usted no conocía a Cristo. No lo conocía. Usted pensaba en Dios a su manera, pero tenía un vacío, tenía un dolor en su corazón. Sí. Y Cristo le cambió la vida por medio que Dios usó a su esposo, que es Carlos Vadillo, ¿verdad? Sí, lo usó para hablarle del amor de Cristo. Sí, pero amén. para resumir todo este testimonio y darle la gloria a Cristo, porque Él se merece toda la gloria, Amén, porque Dios no solamente la enseñó a perdonar a sus familiares, les enseñó a amar y les enseñó a vivir para Dios. Amén. Y Él fue que llenó su corazón, que estaba dolido, que estaba lastimado, que así está mucha gente el día de hoy, quebrada, dolida, enferma por el pecado, amén. Con familias disfuncionales, con niñez lastimados, lastimadas, y crecieron, tuvieron familia y dicen, me voy a llevar este secreto a la tumba. No, tranquilo, que hay una respuesta para tu vida. Yo voy a darle el tiempo a nuestra hermana Susi que resuma cómo Cristo cambió su vida y que te dé una palabra de ánimo, porque ahora la mujer que es ahora no tiene nada que ver con la mujer que era antes. Una niñez dolida, ahora ella puede sonreír cuando antes no sonreía. Hoy ella puede abrazar y decirle a sus hijos que los ama cuando antes no sabía cómo. Ahora ella puede decirte a ti que ella esperanza en Cristo Jesús, que Él es la única llave y Él es la única esperanza que el ser humano tiene. Hermana, quiero que le diga a esa gente cómo Cristo cambió su vida y quién es ahora y qué mensaje le puede dar a esa persona que esté escuchando este testimonio, que Amén. Jesús es la respuesta. Amén. Así es, pues Cristo cambió mi vida totalmente, como les decía, de una manera, desde el primer día que yo lo conocí, fue algo hermoso, fue algo especial, porque desde el primer día Él empezó a hacer grandes cosas en mi vida, cosas que yo no había experimentado, la verdad. Hasta el escuchar su voz experimenté. Él habló me habló audiblemente cuando estaba pasando por ese proceso difícil. Me habló y me dijo que Él estaba conmigo, que no temiera. Y pues es el experimentar, escuchar la voz de Dios fue algo tan grande en mi vida que dije yo, ¿cómo es Dios tan grande que a pesar de como yo estaba en un mundo lleno de mentiras, lleno de vanidad, lleno de en mi corazón odio, rencor, falta de perdón, orgullo, porque había mucho orgullo también en mí, como Dios tan grande y en su misericordia que me alcanzó, Él me dio el perdonar,
mi corazón sanó, me enseñó a amar, me enseñó a perdonar, me enseñó a amar a mis hijos. Yo no les decía te amo, pero Él me enseñó a decirles te amo. Me enseñó lo más grande que nunca he podido experimentar. El amor de Dios no tiene comparación, no se compara nada, la verdad. Yo estoy aquí, estoy contando este testimonio porque para eso Dios hizo esto en mí, para que yo cuente a ustedes, para que más personas que estén mirando, tal vez están pasando por una circunstancia difícil, tal vez han experimentado lo mismo que yo experimenté, que Dios les quiere hablar por medio de este mensaje, ¿verdad? De este testimonio, que no se rindan, que hay un Dios grande, que hay un Dios vivo, porque Dios está vivo, Él no está muerto, Él es un Dios grande, un Dios que te puede sanar tu corazón, que te puede llenar de ese gozo, de esa paz. Como decía mi hermano, yo antes no podía sonreír, yo ni siquiera podía expresarme, no sabía lo que era el amor, no sabía lo que era el perdón. O sea, yo solamente viví, como se dice, en la oscuridad, no sabiendo de nada, ¿verdad? Nada hermoso en mi vida, pero cuando conocí a Dios, o sea, Dios lo llenó todo eso que yo buscaba en el mundo, en la vanidad, en las personas. Nadie, aún ni nuestro esposo puede llenar ese vacío, ni nuestros hijos tampoco, solo Dios es el único que puede llenarlo todo. Por eso yo te comparto este testimonio, porque así como estaba yo, que yo no tenía esperanza, no tenía una salida, no tenía en quién confiar, y Dios todo eso lo llenó. La esperanza llegó a mi vida. Amén. Llegó la salvación, Aleluya. que es algo tan grande, porque la salvación es el regalo más hermoso que Dios nos ha dado para nosotros. Llegó el perdón, y la verdad que ahora puedo decirte que Cristo vive, y que si tú lo buscas, aunque tú seas el peor pecador, aunque tú estés pasando por lo más peor, si tal vez te quieres suicidar, tal vez has pensado en renunciar a la vida, tal vez has pensado en llegar a cometer algo, ¿verdad?, en tu vida. Te digo que no lo hagas, que hay un Dios grande que puede sanarte totalmente. Ese Dios puede llenar ese vacío. No hay alcohol que puede llenar el vacío. No hay una mujer, un hombre que lo pueda llenar. No hay nada, ni el dinero, todo el dinero del mundo no puede llenar el corazón, ese vacío que hay en tu corazón. Solo Cristo es el único que puede llenar todo. Y como te decía yo, desde que lo conocí, mi vida ha sido nueva totalmente. Todas las cosas son nuevas, dice su palabra. Lo demás ya pasó, ¿verdad? Y ahora estoy experimentando. Ya tengo en el Evangelio a 10 años. Gloria a Dios. He experimentado lo más hermoso. Yo estoy ahorita enamorada de Cristo, ¿verdad? Porque Él ha hecho grandes cosas en mi vida, grandes y maravillosas cosas. Y te invito a que si estás pasando por algo difícil, entrega tu vida a Cristo, que Cristo es la única solución. Él es el único que puede llenarte, el único que puede darte esa paz que tú no tienes. Y pues, ¿qué más te puedo decir, verdad? Que Cristo es lo más grande, que por favor no cometas errores que cometemos cuando no lo conocemos. A veces son errores grandes que cometemos, y ahora si estoy aquí es para darte esta palabra. Amén. Una palabra de fe. Muchas gracias, hermana, por aceptar la invitación, por hablar su testimonio de poder. Amén. Que ha sido de gran bendición para mi vida, y sé que lo va a ser para muchas personas más. Quiero concluir con esto. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, 28 y 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así como Dios pudo restaurar a nuestra hermana Susi, Dios sanó su corazón dolido de su niñez. Dios
le pudo ayudar a vencer toda adicción de masturbación. Dios no solamente también le ayudó a perdonar a aquellos que la habían ofendido, no solamente le ayudó a sonreír, a poder ser la persona que es ahora. Yo no sé tu problema, yo no sé tu situación, yo no sé lo que tú puedes estar atravesando, no sé si te sientes con las ganas de rendirte, pero si hicimos este testimonio es porque Dios tiene un plan para ti, porque el dedo de Dios volverá a escribir cosas nuevas para tu vida. Si tan solo tú lo crees, si tan solo crees lo que Dios hizo con nuestra hermana Susi, lo puede hacer contigo. Aunque tu pasado sea tan oscuro, aunque tu niñez sea tan oscura, aunque tu juventud sea tan oscura, aunque vivas un infierno ahorita, si tú levantas tu mano y le dices, Cristo, cambia mi corazón, cambia mi mente, hazme de nuevo, no me dejes morir en mi pecado, yo quiero conocerte, así como nuestra hermana Susi te conoció, verás lo que Dios puede hacer en tu vida. Dios la ha restablecido, la ha renovado y la gloria será para Dios. Y si este testimonio fue de bendición para tu vida, compártelo. Compártelo con tus familiares, compártelo con alguien que necesite una palabra de Dios, que yo sé que la palabra que se compartió hoy es de poder. Cristo es la esperanza. De Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no llega primeramente por Jesucristo. Bendiciones. Este fue Salvación a tu casa, donde aquí encuentras una palabra de fe y amor y esperanza. Que Dios te bendiga.